Biblias. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo a Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En este pasaje, Jesús está reuniendo a los hombres que serán los discípulos de él. Jesús los elige de diferentes estilos de vida, de diferentes partes de Israel y con diferentes necesidades. De la misma manera, Dios reúne a quienes formarán parte de su iglesia en la tierra. Estas personas también provienen de todos los estilos de vida, de todas partes del mundo y con diferentes necesidades y aspiraciones. Sin embargo, las necesidades solo nos atraen a conocer a Jesús. Lo importante es lo que hacemos después. Manuel, cuando estaba orando, pidió que levantara la mano los que tuvieran necesidad de sanidad, lo cual es importante que hagamos, que oremos por la sanidad, que oremos por soluciones de problemas. Pero déjenme les digo que esas necesidades, esos problemas, son los vehículos que Dios usa para atraernos a Él, para que le conozcamos a Él. Ahora vamos a preguntarnos, ¿por qué decidieron estos hombres seguir a Jesús? Muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice la enseñanza. ¿Por qué ellos decidieron seguir a Jesús? Juan el Bautista convenció a Andrés y Juan por su propia convicción. Ahora, convencer no es lo mismo que convertir. Podemos y debemos de hacer todo de nuestra parte para dar una buena explicación de por qué seguimos a Jesús de Nazaret. Si saliendo de aquí se encuentran algún amigo de la oficina o de la infancia y les preguntan, ¿de dónde vienes? Vengo de amistad. ¿Y por qué vas ahí? Porque mi esposa me lleva. Porque mis papás me levantan y me traen. ¿Sería una buena explicación? Entonces todos debemos de estar preparados para decir, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué estás buscándolo a Él? Primera de Pedro 3:15, la segunda parte nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el mundo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Saber explicar por qué es que seguimos a Jesús. Pero a pesar de nuestra elocuencia y buena preparación cuando compartimos nuestra fe en Jesucristo, la decisión es individual. Cada quien tiene el derecho de aceptar a Jesús o rechazarlo.
a pesar de nuestra presentación del Evangelio. Muchas personas les da miedo compartir el Evangelio, evangelizar a personas porque dicen, ¿y si me dicen que no? Pues déjame te digo que no te están diciendo que no a ti, le están diciendo que no a Jesús. Bueno, a lo mejor nosotros hicimos mal testimonio delante de ellos y dicen, si estos son los sanitos, pues ¿para qué me meto en problemas, no? Nuestro trabajo no es de convencer a nadie. Nuestro trabajo como evangelistas es mantenerlos limpios, se le llama santificación, para poder presentar bien el Evangelio y que no haya estorbo de nuestra vida para que las personas lo puedan recibir. Siempre usamos esta ilustración. Aunque tengas el mejor cirujano del mundo, si el bisturí está contaminado, va a matar al paciente. ¿Por qué? Porque la mano puede ser muy diestra, pero si el instrumento está contaminado, va a crear una infección que puede llevar a dañar o a matar al paciente. Dios es el gran cirujano, pero si nosotros estamos contaminados de pecado, vamos a ser un instrumento que puede dañar a las personas. Así es que nuestro trabajo no es convencer a nadie, nuestro trabajo es estar limpios, estar disponibles y poder presentar el Evangelio a quien el Señor nos ponga delante. Dile a la persona que está junto a ti, ¿estás listo? Contéstale, en eso ando. Bien. Entonces es una cuestión de todos los días. Entonces si nos dicen que no, pues no nos mortifiquemos, porque puede ser que estemos nosotros que estemos sembrando o regándola, pero habrá otra persona que venga y coseche. Y si a Pablo le decían que no, al apóstol Pablo le decían que no, pues no nos debemos de sentir, estaremos en buena compañía cuando alguien nos diga que no, ¿verdad? Tenemos registrado en Hechos, cuando Pablo estuvo frente al rey Agripa, compartiéndole, le dijo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? O sea, ¿crees en el Antiguo Testamento? Era judío. Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, ya merito caigo en ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poquito, bueno, o por poco, o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, porque Pablo estaba siendo prisionero en la corte del rey Agripa, y estaba el rey, la reina, el gobernador y mucha gente que estaba en el gobierno escuchándolo. Entonces Pablo dijo, yo estoy prisionero y quisiera que todos se convirtieran a Cristo, no solamente tú, rey. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos y se fueron. Se fueron tan perdidos como cuando entraron, habiendo escuchado al gran apóstol Pablo, como quiera se levantaron y se fueron. Entonces, no depende de nosotros el convertir a las personas. Debemos de pasar de ser convencidos a estar convertidos. Es triste, pero en las congregaciones muchos hombres y mujeres y jóvenes están convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Están convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios. Están convencidos que solamente Jesús tiene palabra de vida eterna, pero no están convertidos. Hay un conocimiento intelectual, hasta emocional, pero no hay una conversión de vida, una conversión del corazón. En Joel 2:12 al 13 dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos, ¿qué? Convertíos a mí con todo vuestro corazón. En aquella época, si tú le quitabas el corazón a alguien, ¿qué le pasaba a esa persona? Se moría, ¿verdad? Casi le pasa lo mismo ahora a la gente. Entonces lo que Joel, el profeta, le estaba diciendo es, conviértete toda tu vida. Porque si en el corazón está la vida, si en el corazón no existe vida, entonces dice, convierte todo tu corazón,
toda tu vida. Y hay gente que dice, no hombre, yo estoy bien convertido de 11:30 a 1 de la tarde todos los domingos. No hombre, soy el cristiano más grande que existe en esa época. Nada más que salgo de aquí y hago las cosas como se me pega en la gana, ¿no? Estoy casi convertido. De los 7 días, estoy una cuarta parte de uno de ellos convertido. O estoy convertido en mi matrimonio, estoy convertido en mi familia, estoy convertido con mis amigos, pero mis negocios los sigo haciendo como yo sé hacerlos. ¿Sí? Porque tampoco no hay que ser fanático, ¿no? O sea, el que tranza, avanza. Ay, qué bueno que no se lo saben, nomás yo me la sé. Entonces, es convertidos completamente, no medio convertido, es completamente. Y en el caso de Andrés y Juan, fue la convicción de Juan el Bautista el que los llamó. Dios utiliza a personas que predican el Evangelio con convicción para que toquen las vidas de las demás personas. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así nada más, la palabra, el Evangelio o la predicación del Evangelio es locura. ¿Quién quisiera aceptar a Jesús en los términos bíblicos? Hay términos que no son bíblicos, que se están promoviendo mucho el día de hoy. Recibe al Señor Jesús y tu familia va a salir bien, y tu negocio va a salir bien, y tus enfermedades no vas a tener ni gripa, ni estornudos, y el perro te va a ladrar bien, y todo va a suceder. Hombre, tu vida va a ser una cosa preciosa. ¿Quién no diría no a eso? Dame 2. Pues sí, y aparte es gratis. Yo le entro. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es, tienes que morir. Ya como que no me gusta, muy fuerte. Vamos a cambiarle de canal, ¿no? Porque esto está muy violento. ¿Cómo que me tengo que morir? Tienes que morir a tus deseos. Tienes que morir a tu viejo forma de ser. Tienes que morir tú y que Cristo viva en ti. Ese es el Evangelio realmente. Y eso no nos gusta. Entonces, para las personas que no conocen es locura, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Voltea a ver a los demás y le, eso me incluye a mí, si es que te incluye, es poder de Dios. En 1 Corintios 1, 23, 24, Pablo dice, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Juan predicaba al cielo, predicaba a Jesús. Y muchos predicadores estamos predicando acerca de mí mismo. Yo me paro aquí y empiezo a decir todo lo que yo hice, todo lo que yo sé, todo lo que yo hago, y es yo. Y en vez de convertirse al Señor, se convierten a yo. Y eso es contrario a lo que dice la Biblia. Ahora, también estaban comprometidos con las enseñanzas de Juan el Bautista. Eran discípulos. ¿Qué eran? Discípulos. O sea que se habían ido al río Jordán con el fin de ser bautizados con el bautismo de arrepentimiento. Si eran discípulos de Juan el Bautista, entonces habían sido bautizados. Ahora, el bautismo en sí no salva, pero sí nos muestra el grado que tenemos de madurez espiritual y disponibilidad y de obediencia al Señor. Es un acto de obediencia y es un acto donde se demuestra públicamente lo que sucedió internamente, que morimos y volvemos a nacer para el Señor. Si alguien tiene más de un año de conocer, de haberle entregado su vida al Señor, viniendo a amistad, y digo amistad en particular porque cada año tenemos diferentes oportunidades para bautizarnos. Si decimos que nos hemos convertido y no nos hemos bautizado, es que algo no está checando, o tuvimos otras prioridades en ese día, o tuvimos
temor. Hay gente que lleva más de un año sin bautizarse y que dicen, es que me da vergüenza que me digan, ay, el aleluya y todo eso. Pues entonces hay algo que está en nuestro interior que tenemos que revisar, porque primeramente no es para las demás personas, sino es mi relación personal con Dios. Alguien pasado 17 años dijo, pues ahora sí ya siento como que me necesito bautizar. Digo, ¿tú crees? Pues sí, yo creo que ahora sí ya entendí bien esto. Pues sean 17 años o sea a un año, lo importante es ser obediente, ser discípulo. Ser discípulo no es el que tiene un título de decir soy el discípulo, sino es el que aplica la palabra de Dios. Entonces, si no se han bautizado, tenemos en verano y tenemos en invierno. Los remisos se van al invierno a bautizar. Ya cuando baje a menos 1 grado o algo así, ahí es donde los remisos o se pueden esperar a verano, ¿no? Ustedes saben a qué hora se quieren bautizar. Entonces, estaban comprometidos, eran discípulos. Y el discípulo se mete en las cosas espirituales. En 1 Timoteo 4:13 y 15 al 16 dice, entre tanto, dice Pablo a su discípulo Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, o sea, cuídate físicamente, pero también cuídate de ti mismo. Y de la doctrina, la enseñanza, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una de las frustraciones más grandes que yo tenía cuando era estudiante de universidad, yo era maestro de inglés y era maestro particular, iba a empresas y le daba clases a directores y a dueños de empresas. Y tengo que ser sincero con ustedes que de 100 alumnos que tenía, yo creo que 10 aprendieron inglés. Y me frustraba mucho, porque yo tenía cursos con ellos de una hora y media por semana o dos clases de hora y media, siempre eran de hora y media. Y yo veía un punto gramatical con ellos y no me iba de ahí hasta que quedara completamente entendido y comprendido y aplicado. O sea, lo entendían bien. Así me tardara 1 hora y media o así me tardara 2 horas. Yo quería que quedara bien. Y antes de irme, les preguntaba, ¿entendiste bien? Sí. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, mira, te dejo estos ejercicios para que de aquí a la siguiente clase los puedas trabajar y puedas reforzar, porque de esto vamos a construir otra cosa. Y regresaba a la siguiente clase, ¿y qué creen? Les preguntaba, ¿hiciste la tarea? No. ¿Por qué no la hiciste? Porque tenía mucho trabajo, porque estaba muy cansado, porque esto, por lo otro. Bueno, volvíamos a empezar y ¿saben qué? Se les había olvidado todo lo que habían entendido perfectamente bien. Y yo platicando con alguien le decía, soy un pésimo maestro, me deprime hasta que me pagan, ¿no? Ahí se me quita la depresión, pero me deprime y dice, no, es que el problema no eres tú, es que tienes malos maestros, tienes malos alumnos. Y me quedé pensando, pues es que yo los dejo funcionando, los dejo con todo, no tienen ninguna duda, les dejo tarea y no la hacen. Y quieren pagar. Y luego les preguntaba, ¿por qué pagas? Dice, es que realmente, y me pagaban bastante bien. Dice que realmente para mí, y me lo dijeron muchos, esta clase de inglés es como, ¿cómo me decían ellos? Como un desahogo psicológico. Le digo, ¿cómo? Pero para empezar, no estoy aprendiendo inglés, eso es lo primero, ellos mismos lo sabían, no aprendo inglés, pero me desahogo contigo y sé que al menos estoy inscrito en una clase de inglés y con eso mato mi conciencia. Dice, no me importa no aprender. Dije, bueno, mientras no te importe no aprender y sí pagar, estamos del otro lado. Desafortunadamente hay muchos cristianos igual. Vienen los domingos, 1 hora y media, se les deja tarea, así como Pablo está diciendo, ocúpate en la lectura de la Biblia, en la exhortación, en la enseñanza, y no vuelven a agarrar la Biblia hasta el próximo domingo a las 11 de la mañana que los están saliendo otra vez. Y yo puedo decir, híjole, hermano, soy un mal maestro. Puede ser eso también.
pero puede ser también de que no estamos dando seguimiento en la semana. Entonces ahí cada quien, yo como maestro y como alumnos, tenemos que hacer una introspección de quién es el que no está apoyando para que funcione, o yo o los dos, ¿no? Bien, vamos a dejar el regaño ahí hasta ahí. También fueron desafiados por el mensaje de Juan el Bautista acerca de Jesús. Ahí lo ven en su versículo 36. Juan predicaba acerca de Jesús, promovía a Jesús y no a sí mismo. Todo se centraba acerca de Jesús. En Juan 3, 28 y 30 nos vemos la actitud correcta. Dijo Juan el Bautista: vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, yo no soy el importante en todo esto, sino que soy enviado delante de él para preparar el camino. Es necesario, dice Juan, que Jesús crezca, pero que yo mengüe. Subraya ese versículo en la Biblia de tu vecino. Todos tenemos que tener eso en mente todos los días, todo el día. Es importante que Jesús en mi vida crezca y que yo mengüe. Cada vez más yo sea irreconocible. Si yo empiezo a morir, si yo empiezo a dejar de ser Hugo y empiezo más a buscar el carácter de Cristo y que se empiece a manifestar más su presencia en mí, más personas van a empezar a conocer de Él. El predicador decía: predica todos los días, en todo momento, y si es necesario, abre tu boca. Tenemos que predicar con nuestra forma de vivir, con la forma de comportarnos y de conducirnos. También fueron convencidos de seguir a Jesús y de aprender más acerca de Él. Muchas personas decimos que pues no me imites a mí, tú hazlo todo lo que yo te digo. Mira, yo te voy a predicar muy bien, pero tú no me veas a mí, tú ve a Jesús. Y es una parte importante, siempre y cuando no estamos asumiendo ese punto de liderazgo. Para poder ser líderes tenemos que ser ejemplo. Y dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sígueme a mí, siempre y cuando yo estoy siguiendo a Jesús. Siempre tenemos que estar buscando el conocer más acerca de Él, imitarlo a Él, parecernos a Él. Y la única forma en que nos vamos a parecer a una persona es pasando tiempo con esa persona. ¿Te ha pasado que, bueno, ahorita que la semana pasada, ¿quién escuchó a Andrés Panasiuk? Yo tengo el mal hábito que cuando oigo a personas o platico con personas que tienen acento, pues él es argentino, ya empiezo a hablar así también con eso. Se me pegan los acentos bien rápido. Y no me gusta, pero se me van pegando. ¿Por qué? Porque pasas tiempo con alguien y se te va pegando su forma de hablar. Cuando tú pasas tiempo con Jesús en oración, en lectura bíblica, en meditación de la palabra, vas a empezar a hablar como Él. Vas a empezar a pensar como Él. Vas a empezar a imitarlo. Pero si pasas más tiempo viendo las telenovelas o películas de guerra u otro tipo de cosas todavía peor, ¿a quién te vas a parecer más? No me lo responden, cada quien sabe. Entonces, lo importante para nosotros es estar a los pies de Jesús, estar pasando tiempo con Él. Y vamos a ver el ejemplo de María, la hermana de Marta y Lázaro. Aconteció que Jesús, yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuántas cosas son necesarias? Una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María estaba con su hermana Marta, y Marta quería ser la predicadora, quería ser la anfitriona, quería ser la que aceptaba a Jesús, quería ser la que se consolidaba sola, quería hacerlo absolutamente todo, y estaba cansada. Y estaba haciendo todo menos una cosa: aprender de Jesús. Y María estaba a los pies del Señor
embobada, escuchando y absorbiendo absolutamente todo. Y Jesús le dijo: María escogió lo correcto y tú, Marta, tienes que aprender de tu hermana. La pregunta es: ¿estamos cansados de hacer o estamos aprendiendo a ser? Esa es la gran incógnita. Un discípulo es alguien que aprende. La pregunta que debemos de estar haciéndonos es: ¿estamos aprendiendo más acerca de Jesús? ¿Me estoy pareciendo a Él cada día más? ¿Me estoy acercando a la meta que es Él? ¿O estoy en estatus de pausa? En el caso, vamos a ver el caso de Simón Pedro. En su caso fue la declaración de su hermano Andrés. Andrés estaba comprometido con las enseñanzas de Juan el Bautista. Dijimos que era discípulo. Antes que cualquier otra cosa, encontró a su hermano. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estamos alcanzando, estamos encontrando a nuestra familia? ¿Le hemos compartido a nuestros hermanos en la carne, a nuestros primos, a nuestros tíos? También fue el primer discípulo que halló a su hermano. Andrés estaba preocupado por su hermano. Si tuviéramos un hermano como Pedro, nosotros también nos preocuparíamos. Los teólogos coinciden que Pedro era el apóstol más mexicano. O sea, podía salir con una profundidad teológica y al día la siguiente versículo meter las 4 patas de un golpe. Era de cuidado Pedro. En el caso de Felipe, también Pedro fue confrontado al conocer y escuchar el llamado de Jesús. Y en el caso de Felipe, él fue llamado por el desafío de Jesucristo mismo. Casi todos fueron buscando a Jesús, pero en el caso de Felipe, Jesús fue a buscar a Felipe. Jesús fue el que llamó a Felipe a seguirlo. Y algunos comentaristas dicen que Felipe era el más simple de las personas. No sabía ni comprar pan. Fue el que le, ¿y qué vamos a hacer? ¿Dónde compro pan? No encuentro dónde comprar, no tenemos dinero, no sabía comprar pan. Algunos hasta teólogos dicen que era medio inútil. Ahora, yo doy gracias que Jesús agarra a los inútiles, a los que no sirven para nada. Si no, yo no estaría en el reino. Dios agarra lo simple del mundo y lo utiliza para su gloria. Y los que son muy preparados en la carne, físicamente, en el mundo, muchas veces eso les impide servir correctamente al Señor. Hay un dicho que dice que esta persona es demasiado celestial para ser útil en la tierra. Hay personas que están nada más pensando en Dios y pensando en la Biblia y pensando en el cielo. Dicen, esas personas no sirven aquí en la tierra. Pero lo contrario también es cierto. Hay personas que son tan terrenales que no sirven en lo celestial. Hay que decidir cuál de las dos vamos a ser nosotros. Felipe en griego significa amador de caballos. Felipe también era el único apóstol, uno de los 2 apóstoles que tenía un nombre griego. Los judíos podían tener nombres griegos, así como nuestros compatriotas que se van a Estados Unidos, Brian Treviño, ¿no? Así se pueden cambiar el nombre. Así estaba Felipe. El caso de Natanael es muy interesante. Lo que le llamó fue el carácter de Jesús. Es bien interesante el caso de Natanael. Natanael significa Dios ha dado. Probablemente también era hijo de Bartolomé. Natanael se mostró escéptico de los argumentos de Felipe. ¿Se acuerdan que dijo de Nazaret saldrá algo bueno? No estaba seguro, no le estaba creyendo a Felipe. Él tenía que ver, era un hombre estudioso, era un hombre que conocía de la Biblia. Y Natanael estaba sorprendido del conocimiento de Jesús cuando le dijo que te vi sentado bajo la higuera. Y a eso se refiere directamente a Miqueas 4:4 y a Zacarías 3:10. Y Miqueas 4:4 dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de ¿qué? De su higuera. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Era una tradición de los israelitas sentarse debajo de la higuera a leer las escrituras, a meditar en el Señor, a orar. Era una muestra
de que era un israelita que creía en el Señor. Y por eso Jesús, cuando lo ve, le dice: he aquí un israelita de verdad. Le dice: ¿por qué? Porque te vi debajo de la higuera. Y ahí fue cuando Natanael entregó su vida al Señor. Cuando Natanael estaba bajo la higuera, él creía que estaba solo, pero Jesús lo estaba viendo. Juan Calvino escribió: aun cuando no estamos pensando en Cristo, Él nos está observando. Aun cuando ni siquiera lo consideramos, aun cuando ni siquiera lo conocíamos, Él nos está observando. Y la frase ven y ve es una frase muy común entre los maestros, entre los rabinos, que significa que este tema es algo difícil, algo extenso. Vente, vamos a tomar un café, vamos a tomar un té y vamos a platicar esto. Ven y ve significa: esto va a requerir tiempo, pero te lo voy a dar. También Natanael mostró una fuerte convicción en su confesión. Se refirió a Jesús no como un hijo de Dios, sino que el Hijo de Dios. Lo identificó correctamente, y también como el Rey de Israel, que después en Juan 12:13 el pueblo lo confesaría como tal. En Juan 12:13 dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién? El Rey de Israel. Y es interesante saber que esas mismas personas que lo declaraban Rey de Israel, poco tiempo después clamaban para que le crucificaran. Si alguien te está adulando, ten cuidado, porque después te puede apuñalar por la espalda. También Natanael fue fortalecido por las palabras de Jesús, que le dijo: de cierto, en arameo quiere decir un doble amén, y ocurre 25 veces en el Evangelio según San Juan. Cada vez que lean de cierto, significa: esto es ciertamente cierto. Pongan mucha atención, porque Jesús va a decir algo que va a ser muy importante. Y Jesús se refiere a lo que el patriarca Jacob vio cuando estaba en Betel. Los que estuvimos en el grupo de varones recordarán cuando vimos la vida de Jacob, que vio en Betel una visión. Jacob dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. En la visión de Jacob, la escalera es Jesús. Y le dice Jesús a Natanael, un pasaje que todos los judíos entendían: yo soy esa escalera, y a partir de hoy vas a ver a ángeles que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y eso es una cuestión que le estaba diciendo, que vas a ver cosas importantes y cosas grandes. Ahora vamos a ver la aplicación personal. Jesús, cuando yo estaba leyendo este estudio, cuando estaba estudiando este pasaje, me cautivó una pregunta que Jesús hace. Jesús hace la pregunta que todos debemos hacernos: ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Jesús le dijo a los discípulos, y realmente en griego significa: ¿qué quieres? ¿Qué pides? ¿Qué buscas? Es una pregunta profundamente filosófica. ¿Qué buscas en la vida? ¿Qué buscas? Si tú nunca te preguntas qué buscas, nunca vas a llegar a donde a lo que estás buscando. Nunca vas a llegar a tener algo de significado en tu experiencia en la vida. Es importante entender que Dios es quien busca al hombre, y el hombre decide cómo responder al llamado de Dios. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué buscas?, ellos no contestaron: mira, buscamos esto, buscamos lo otro. Le preguntaron: ¿dónde vives? ¿Qué respuesta? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué buscas? ¿Dónde vives? ¿Qué estaba pasando ahí? Cuando Jesús les dice: ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me sigues? Ellos preguntaron: ¿dónde vives? Si tú eres el Rey de Israel, queremos saber dónde está tu palacio. Queremos saber dónde está tu reino, porque queremos ser parte del Inner Sanctum. Queremos ser parte de este reino que florece. Y si se acuerdan, después se peleaban que en quién sería el primer ministro y quién sería más que otros. Estaban buscando un hueso político. ¿Qué buscas? El hombre no encuentra a Dios.
Dios es quien encuentra al hombre. Por eso cuando alguien les dice, es que encontré a Dios, no, Dios no estaba perdido, tú estabas perdido. El perdido soy yo, no Dios. Entonces cuando alguien te pregunta ¿qué hiciste? Dios me encontró. Ah, caray, estabas perdido, bien perdido. Y puedes empezar a explicarle por qué. Las personas llegan a conocer a Jesús por diferentes situaciones y circunstancias. Hay quienes llegan a conocer a Jesús por una necesidad física, como dijo Manuel ahorita orando, una necesidad de sanidad. En Marcos 10, 46 a 47 vemos un ciego llamado Bartimeo, que oyendo que Jesús pasaba por ahí, se acercó a Jesús y comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo llegó con una necesidad de sanidad física. Hay quienes llegan a conocer a Jesús por problemas familiares. En Lucas 12:13 vemos que dentro de una multitud le dijo uno: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Había un problema de herencia familiar. También una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley les mandaba a Moisés apedrear a tales mujeres. Esa mujer llegó a conocer a Jesús por un grave problema matrimonial. Hay quienes llegan a conocer a Jesús por una necesidad de provisión. Había muchas personas, 5,000 hombres y más mujeres y niños que tenían hambre, y Jesús con 2 peces y 5 panes sació a todos. Había una necesidad de alimento y Jesús la sació, y esas personas pudieron llegar a conocer a Jesús. Hay quienes llegan a conocer a Jesús por una necesidad espiritual. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Que llegando corriendo, llegó con Jesús y se arrodilló ante él. Conoció a Jesús por medio de una necesidad. Hay quienes llegan a conocer a Jesús por un problema laboral. ¿Se acuerdan en Hechos 16, 27 al 31? El carcelero que estaba a cargo de Pablo, hay un terremoto, se cae la cárcel, se va a suicidar porque la pena de perder presos era la muerte, y Pablo sale y dice: no te mates, aquí estamos, no nos hemos ido, no tienes problemas laborales. Conoce a Jesús y él dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un problema laboral lo llegó a conocer a Jesús. Sea como sea que las personas llegan a conocer a Jesús, esa circunstancia solo es el vehículo que Dios usa para llevarnos ante Él, para conocerle a Él. Si tú tuviste un problema laboral, un problema de economía, un problema físico, un problema familiar, un problema matrimonial, un problema de lo que sea, solamente es lo que Dios utilizó para que tú lo conozcas a Él. No es el fin, no es lo más importante. ¿Por qué? Porque la resolución de esa circunstancia adversa, resuelta favorablemente o no debe ser la razón por la que eventualmente sigamos o no sigamos a Jesús. Cuando les pregunté: ¿por qué sigues a Jesús? Ay, es que restauró mi matrimonio. Qué bueno, y lo puede hacer. Pero ¿sabes qué? A lo mejor un día tu matrimonio se disuelve porque alguien de los dos se muere, y por lo que llegaste ya no es importante. O cuando los dos se mueran, se acabó el matrimonio, porque nadie se dará en matrimonio en la eternidad. Llegaste por un problema matrimonial, pero no es lo más importante. Es que sigo a Jesús porque estaba bien enfermo y Él me sanó. Qué bueno, gloria a Dios que te sanó. Pero si la vida continúa, te vas a volver a enfermar de otra cosa. No es profecía, no es maldición, pero nos vamos a enfermar. Y si no te enfermas como quiera, si el Señor se tarda, te vas a morir. Dile a la persona que está junto a ti: me está amenazando. Es una realidad. Llegamos por los problemas, pero conocemos a Jesús. La pregunta es: ¿por qué sigues a Jesús? Porque todavía no me resuelve este problema y yo estoy queriendo que lo resuelva. Entiende que ya estás en lo mejor.
A veces estamos como Marta, que me arregle esto, que me arregle lo otro, que haya paz mundial, que no haya ébola, que no haya esto, que no haya, estamos ore y ore y ore y ore. Qué bueno, pero estamos ya con Jesús. Debemos estar como María a los pies de Jesús, embabeciendo, escuchándolo y teniendo relación directa con Él. Él es lo más importante. Entonces la pregunta es otra vez, ¿por qué sigues a Jesús? Tenía un amigo que era ateo completamente y tuvo un hijo y me dice, lo voy a bautizar en la iglesia tradicional. Y digo, ay, ¿y eso por qué? Para que Diosito le vaya bien con Diosito. Y pues si tú eres ateo, pero por si existe. Vemos que usamos a Dios en vez de ser usados por Dios. Vemos que hay mucho humanismo en nuestra relación con Dios. El objetivo de Jesús para nosotros no es nuestra comodidad. Esto va en contra de muchas personas, muchas predicaciones que siempre se enfocan en este mundo. Voy a reventar varios burbujas ahorita teológicas. Dios no le interesa nuestra comodidad en este mundo. Es importante y todo. No estemos hablando, Señor, dame problemas y todo. No. Pero Dios realmente no le interesa nuestra comodidad en esta vida. Porque fíjense, Jesucristo, quien quitó la ceguera de los ojos e hizo que los mancos pudieran tener manos nuevamente, fue el mismo que dijo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Yo no me imagino mi vida sin mi ojo derecho. Ya llevo 44 años con él y estoy muy contento. Yo creo que me incomodaría el no tenerlo. Pero Jesús dice que si mi ojo derecho es ocasión de caer, sácalo. ¿Por qué? Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De una carnicería? La prioridad de Jesús es nuestra madurez espiritual. Y desafortunadamente, la prioridad de nosotros es nuestra comodidad terrenal. Estamos en conflicto de prioridades. Dios quiere que maduremos espiritualmente y nosotros queremos estar cómodos terrenalmente. Señor, dame la casa en Rosarito para pasar el fin de semana. Dame un carro más cómodo. La prioridad de Jesús no eran nuestros problemas terrenales, porque era nada más el vehículo para que le conociéramos. La prioridad de Jesús era y es nuestra vida eterna. Desde este punto de vista, entendemos el sufrimiento en el mundo. Sin este punto de vista, sin la eternidad, el sufrimiento en el mundo no tiene razón de ser. Esta es la respuesta a ¿y por qué Dios permite que haya sufrimiento? Porque quiere que te acerques a Él. Cuando todo está bien, ¿quién se acerca al Señor? Qué intelectuales son, ¿no? Nadie. Todo está bien. No voy a decir quién, pero un artista nos platicó a Mónica y a mí que cierto artista de moda le compartió a esta persona el evangelio y dijo, mira, ¿sabes qué? Todo me encanta, todo está perfecto, nada más que me la estoy pasando demasiado bien. Deja que me haga viejo, deja que no tenga nada que hacer y entonces ya consideraré seguir a Jesús. Ahorita estoy en la etapa mejor de mi vida. Sin problemas, la gente no se acerca. Es el vehículo que Dios utiliza para que le conozcas. Así que si tienes problemas, dale gracias a Dios porque te están llamando a que lo conozcas a Él. El cristiano maduro entiende, y le pongo aquí grande en maduro, que la prioridad está en la vida eterna y no en la vida en esta tierra. Sabe que su recompensa no está aquí, sino ¿dónde?
En la eternidad. Miren, yo desde aquí los veo todos muy bien, se ven todos excelentes. Dicen, bájate un ratito para que... Pero se ven muy bien. Hay otros cristianos que y está pasando ahorita, en este momento, siglo XXI, año 2014, reciben a Jesús y pasan al paredón. Eso cuesta. Eso es entregar tu vida por Jesús. Aquí recibimos a Jesús y lo máximo que nos puedan decir es aleluya. Hay lugares donde matan a hijos enfrente de los padres por seguir a Jesús. Realmente tenemos un cristianismo en Mexicali muy cómodo. No es para que pidamos problemas. Cuando fue el terremoto de hace 5 años, en 2010, hace 4 años, el siguiente domingo estábamos, irá a venir personas, porque pusimos ahí, sacamos el pancarta de que se había revisado el edificio, estaba sin problemas. Se llenaron las 4 reuniones. Mira, así gente que hace muchos años no veíamos, aquí estaban. Dijimos, 1 minuto más que hubiera temblado y se convierte todo Mexicali. Porque venimos por los problemas. Así es que si tú tienes un problema, es que es Dios el que te está diciendo, ven a mí. Pablo le dice a los corintios, debemos de vivir como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, porque todo lo que tenemos es en la eternidad. Como conclusión, preguntémonos, ¿qué buscamos? ¿Qué buscas? Y no se lo preguntes a otra persona, pregúntalo a ti mismo. ¿Qué buscas de Dios? ¿Qué quieres de Dios? ¿Qué pides de Dios? Buscamos las bendiciones de Dios, lo cual no tiene nada de malo, pero nada más por eso. O buscamos a Dios mismo. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nada más que buscamos las añadiduras sin buscar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que de los que le buscan. Ahora no vamos a profundizar mucho, pero la palabra buscar es la misma en estos 3 versículos que pasamos, zeteo, que significa buscar, anhelar, perseguir, priorizar, buscar pensando, meditando, razonando, preguntando, inquiriendo. Y la pregunta que hago ahora es, ¿estamos buscando así a Dios? ¿O venimos nada más 1 hora y media los domingos? Vamos a orar. Señor, gracias Padre, porque tú nos amas tanto que aún utilizas problemas para llamar nuestra atención, Señor. Te pedimos que nos ayudes a tener nuestra mente y nuestra visión en la eternidad, Señor, y no en esta tierra. Que vivamos, Señor, que tomamos decisiones de acuerdo a la eternidad y no solamente de acuerdo a la ganancia en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a buscarte primeramente a ti, Señor, a que nuestro anhelo seas tú, Señor, que seamos como tu siervo David, que a pesar de que se equivocaba, su prioridad eras tú, Señor. Todos los días estabas en su mente, en su corazón y en sus labios, Señor. Cantaba alabanzas a ti, Señor, porque era un varón conforme al corazón de Dios, alineado a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre vivir alineados a ti, Señor. Y que todos los problemas que tengamos los veamos desde tu perspectiva y no desde este mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Les da miedo compartir el evangelio, evangelizar a personas porque dicen, ¿y si me dicen que no? Pues déjame te digo que no te están diciendo que no a ti, le están diciendo que no a Jesús. Bueno, a lo mejor nosotros hicimos mal testimonio delante de ellos y dicen, si estos son los sanitos, pues ¿para qué me meto en problemas, no? Nuestro trabajo no es de convencer a nadie. Nuestro trabajo como evangelistas es mantenerlos limpios, se le llama santificación, para poder
presentar bien el Evangelio y que no haya estorbo de nuestra vida para que las personas lo puedan recibir. Siempre usamos esta ilustración. Aunque tengas el mejor cirujano del mundo, si el bisturí está contaminado, va a matar al paciente. ¿Por qué? Porque la mano puede ser muy diestra, pero si el instrumento está contaminado, va a crear una infección que puede llevar a dañar o a matar al paciente. Dios es el gran cirujano, pero si nosotros estamos contaminados de pecado, vamos a ser un instrumento que puede dañar a las personas. Así es que nuestro trabajo no es convencer a nadie, nuestro trabajo es estar limpios, estar disponibles y poder presentar el Evangelio a quien el Señor nos ponga delante. Dile a la persona que está junto a ti, ¿estás listo? Contéstale, en eso ando. Bien. Entonces es una cuestión de todos los días. Seguir a Jesús. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice la enseñanza. ¿Por qué ellos decidieron seguir a Jesús? Juan el Bautista convenció a Andrés y Juan por su propia convicción. Ahora, convencer no es lo mismo que convertir. Podemos y debemos de hacer todo de nuestra parte para dar una buena explicación de por qué seguimos a Jesús de Nazaret. Si saliendo de aquí se encuentran algún amigo de la oficina o de la infancia y les preguntan, ¿de dónde vienes? Yo vengo de amistad. ¿Y por qué vas ahí? Porque mi esposa me lleva. Porque mis papás me levantan y me traen. ¿Sería una buena explicación? Entonces todos debemos de estar preparados para decir, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué estás buscándolo a Él? Primera de Pedro 3:15, la segunda parte nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el mundo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Saber explicar por qué es que seguimos a Jesús. Pero a pesar de nuestra elocuencia y buena preparación cuando compartimos nuestra fe en Jesucristo, la decisión es individual. Cada quien tiene el derecho de aceptar a Jesús o rechazarlo, a pesar de nuestra presentación del Evangelio. Muchas personas... Entonces, si nos dicen que no, pues no nos mortifiquemos, porque puede ser que estemos nosotros que estemos sembrando o regándola, pero habrá otra persona que venga y coseche. Y si a Pablo le decían que no, al apóstol Pablo le decían que no, pues no nos debemos de sentir, estaremos en buena compañía cuando alguien nos diga que no, ¿verdad? Tenemos registrado en Hechos, cuando Pablo estuvo frente al rey Agripa, compartiéndole, le dijo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? O sea, ¿crees en el Antiguo Testamento? Era judío. Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, ya merito caigo en ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poquito, bueno, o por poco, o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, porque Pablo estaba siendo prisionero en la corte del rey Agripa, y estaba el rey, la reina, el gobernador, y mucha gente que estaba en el gobierno escuchándolo. Entonces Pablo dijo, yo estoy prisionero y quisiera que todos se convirtieran a Cristo, no solamente tú, rey. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos y se fueron. Se fueron tan perdidos como cuando entraron, habiendo escuchado al gran apóstol Pablo. Como quiera se levantaron, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En este pasaje, Jesús está reuniendo a los hombres
que serán los discípulos de Él. Jesús los elige de diferentes estilos de vida, de diferentes partes de Israel y con diferentes necesidades. De la misma manera, Dios reúne a quienes formarán parte de su iglesia en la tierra. Estas personas también provienen de todos los estilos de vida, de todas partes del mundo y con diferentes necesidades y aspiraciones. Sin embargo, las necesidades solo nos atraen a conocer a Jesús. Lo importante es lo que hacemos después. Manuel, cuando estaba orando, pidió que levantara la mano los que tuvieran necesidad de sanidad, lo cual es importante que hagamos, que oremos por la sanidad, que oremos por soluciones de problemas. Pero déjenme les digo que esas necesidades, esos problemas, son los vehículos que Dios usa para atraernos a Él, para que le conozcamos a Él. Ahora vamos a preguntarnos, ¿por qué decidieron estos hombres? Biblias dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo a Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera,